Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel López Amperio y seré quien modere esta mesa titulada Herramientas digitales y estrategias multimodales en educación superior y campos especializados, perteneciente al programa de maestría en ambientes, sistemas, gestión en educación multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La doctora María de Lourdes Salazar Silva, quien trabaja las líneas de investigación de formación e identidad docente, así como los procesos de inclusión, exclusión en la institución escolar. Ambas líneas principalmente desde los enfoques narrativo-biográfico. La doctora pertenece al SNI nivel 1. La doctora Felisa Yerim López Botello, quien es docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional 151 en Toluca, forma parte del cuerpo académico Pedagogías Alternativas y Formación Docente. Sus líneas de investigación son convivencia en el aula, formación docente y gestión educativa. Bienvenidas. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. También les comento que 2 minutos antes de que concluya este tiempo, se los notificaré. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Itzel Patricia Ortega Hernández, que presentará su trabajo titulado Narrativas Transmedia como estrategia de aprendizaje en la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adelante, por favor. Estoy muteada, disculpen. Buenas tardes, mi nombre es Itzel Patricia Ortega Hernández, soy docente de la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Como ya lo dijiste, Magnolia, mi trabajo se titula Narrativas Transmedia como estrategia de aprendizaje en la licenciatura en Humanidades y Narrativas Transmedia y se trata de un informe por experiencia profesional. Este informe por experiencia profesional pues cuenta de los siguientes pasos, ¿no? Digamos, primero se observa una problemática derivada de la práctica, se hace un proceso de reflexión-acción, se hace un análisis de la propia práctica, se propone una estrategia de solución y entonces como resultado de este trabajo pues se da una reflexión, una transformación de la práctica. Bueno, rápidamente, ¿no? El contexto en el que yo trabajé fue con los estudiantes de tercer semestre de esta licenciatura en la sede de Coyoacán, en la UCA de Gestión de Campañas Digitales. En este sentido, pues digamos que trabajé en dos niveles, ¿no? Por un lado, para el informe por experiencia personal, trabajé con el Narrative Inquiry, ¿no? Utilicé de forma principal a Bolívar Antonio, Domingo Jesús y Fernández Manuel, porque, bueno, ellos hacen un compendio bastante grande de toda la historia que ha tenido la investigación biográfico-narrativa en educación, pero pues no me enfoqué solamente en ellos, sin embargo, pues lo pongo aquí como referencia principal. Y por el otro lado, para abordar los proyectos educativos transmedia y el aprendizaje basado en problemas, pues utilizo principalmente a Lugo Rodríguez de las narrativas transmedia, el diseño de aprendizajes transmedia, y a Paulora Idimouras, ¿no? Que hablan sobre el storytelling digital, la transmedia y un enfoque sin necesidad de, para los que no son developers. Bueno, digamos que sería el contexto. La problemática que detecto o que detecté en la práctica, creo que trasciende más allá de mi práctica, pero bueno, yo lo acoté a la mía, que tiene que ver con el rol del estudiante. Bueno, hice un cuadro más grande, pero aquí traigo simplemente 3 ejemplos. El estudiante
la planificación de las actividades y el vínculo con el problema prototípico y la evidencia integradora. Como ustedes saben, en la UNRC trabajamos por problemas prototípicos, incidentes críticos y evidencias integradoras. Bueno, entonces, la problemática que yo detecto es que el rol del estudiante a la hora de construir estos productos es simplemente un productor para tener una evaluación académica, ¿no? Que se le asigne una calificación. El estado deseado que yo detecto que me gustaría apoyar a los estudiantes dentro de mi práctica, pues es que el estudiante se convierta en un diseñador estratégico que a la vez pueda evaluar narrativas, ¿no? Por otro lado, la planificación, que está centrada en cumplir requisitos académicos y que la planificación entonces se convierta en una planeación estratégica que definan objetivos de impacto, diseño de experiencia transmedia, etcétera, ¿no? Y el vínculo con el problema prototípico y la evidencia integradora, pues es que en este momento pues simplemente nos ayuda o nos permite guiar la creación de estos productos. Y pues la idea es que se vuelvan, ¿no?, un núcleo desde el cual se van a o se operativicen estas narrativas. Los objetivos que me planteé, ¿no?, de manera general, pues fue promover el uso de narrativas como estrategia educativa dentro de mis aulas. Ya de forma específica, para que esto pueda ser posible, pues fomentar la participación autogestiva del estudiantado, desarrollar un entorno que favorezca el trabajo colaborativo y potenciar sus habilidades técnicas digitales, ¿no? En esta licenciatura, pues tenemos estudiantes que tienen muchas habilidades, que todas son diferentes, muchas se complementan, pero esta diferencia de habilidades y de capacidades, pues no siempre es tomada en cuenta en las clases. Bueno, la metodología que utilicé, como ya se los comenté, fue el diseño de proyectos educativos transmedia a través de un enfoque de aprendizaje basado en problemas. Me voy a centrar en dos específicamente, que es cartas para construir storytelling y cartas de arquetipos de la generación Z. Bueno, además de eso, aquí añadí un ejemplo, o bueno, un trabajo que me entregaron. Yo le pedí a un estudiante que me hiciera una sesión de fotografía sobre la vida universitaria, ¿no?, como parte de estos proyectos. Yo esperaba poder utilizarlas para adornar, o bueno, no adornar, pero para ejemplificar esta presentación. Sin embargo, pues me entregó otra cosa, ¿no? Me entregó algo que me parece un poco más significativo, que es esta secuencia de fotografías en la que pues podemos ver un sentimiento, una emoción muy clara que sienten o que tienen muchos estudiantes, que tienen que ver con el agotamiento, ¿no? Bueno, eso es aparte. Para el enfoque biográfico narrativo, realicé un análisis conjunto de experiencias estudiantiles, hice 3 biogramas conceptuales de casos específicos, se hicieron entrevistas por medio de un documental, se realizó después una triangulación secuencial y para la reconstrucción del contexto. Bueno, paso a los resultados, ¿no? Aquí puse, por ejemplo, una gráfica que trata un poco de hacer los datos cualitativos un poquito más cuantitativos a partir de la densidad en el uso de palabras dentro de la narrativa, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes, pues, temas, ¿no?, que se tocaron tanto en los relatos de inicio como en los relatos de salida que se les aplicó a los estudiantes. Y bueno, de forma, perdón, estoy viendo cuánto tiempo tengo, de forma pues sintética podría decir que pues se trata obviamente se trató de una experiencia compleja y multifacética para los estudiantes, ¿no? Los PTE fueron catalizadores para el desarrollo de competencias. Esto pues se alineó con los objetivos de la UCA y con los objetivos de la licenciatura. Los estudiantes valoraron la oportunidad de crear estos productos, ¿no? Y bueno, pues se resalta la importancia del rol del docente como facilitador. Tengo un pedacito del documental, entonces lo voy a poner. Una tarjeta, entonces se va a ver así, va a tener la descripción acá abajito de los compañeros que describen, y en esencia son todos estos los bocetos que estamos haciendo de los arquetipos de cada cara. Enumeré cada tarjeta de cuál es la que estamos haciendo. Aquí se pueden dar una idea de qué arquetipos estamos haciendo. Poder, vida, no sé, cartitas de esas que te vendían afuera de la primaria.
¿Ha habido algún inconveniente, algún problema? ¿Ha sido difícil trabajar? Pienso que no, salvo que a lo mejor se tardan las chicas en sacar el arquetipo, pero está bien porque así nos dan el arquetipo mejor definido. Más trabajado. Y ya nosotros lo dibujamos con mayor facilidad porque antes los primeros que pasaron eran un poco difíciles de dibujar en contexto. Bueno, es un pedacito y hay un código QR. Si ustedes gustan, pues ahí se encuentran todos los contenidos que realizaron los estudiantes. Finalmente, bueno, ¿cuál fue la resignificación de la práctica profesional? Bueno, sin duda, pues fue un periodo de desafíos, de aprendizajes, pues no solamente tenía esta materia, sino que pues obviamente tenía otras clases que preparar. Lo que aprendí o cómo puedo vincularlo con la MASGEM, pues simplemente es que el aprendizaje de metodologías para la estructuración, para la evaluación de procesos educativos, pues sin esta maestría no lo hubiera podido realizar, ¿no? Y también me hizo plantearme interrogantes sobre los límites del rol del docente, ¿no? Y el manejo del desgaste emocional. Aquí no me da tiempo de mencionarlo, pero pues hay una parte en la tesis donde justamente pues abordo pues algunas crisis, ¿no? Que hubo y que se reflejan en estos productos narrativos en cuanto a los relatos de entrada y de salida de los estudiantes, no de las cartas ni de los transmedia. Las limitaciones, bueno, pues obviamente estos resultados no pueden ser generalizables en un sentido estadístico debido a que pues se tratan de mi experiencia profesional dentro de las aulas, ¿no? El rol de la docente como facilitadora de la experiencia y como investigadora de la misma, pues es una limitación inherente. Esto ya lo han trabajado diversos autores que trabajan con los límites de la investigación biográfico-narrativa. También dedico un apartado de eso en la tesis. Y bueno, pues la profundidad y participación de los relatos estudiantiles fue variable debido a que pues no les pedí una forma específica, ¿no? Para que ellos generaran sus relatos. Futuras líneas de acción, bueno, pues ahora he presentado un proyecto que tiene más que ver ya directamente con las narrativas. Te resta un minuto. Sí, con la Agencia Cultural Algorítmica en México y la ciudadanía digital, ¿no? Que tiene más que ver con pensar en cómo podemos, a partir de la elaboración de productos transmedia, pues mejorar o crear un impacto, ¿no? Que nos pueda ayudar a entender mejor este capitalismo de vigilancia en el que vivimos. Entonces, un poco de la bibliografía y pues nada, sería todo. Agradezco mucho su tiempo. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora María, por favor. Sí, permítame. Claro. Sí, buenas tardes. Bueno, mi participación será verdaderamente muy breve porque revisando los trabajos, bueno, pues no soy experta, son conceptos, términos, problemáticas incluso que son ajenas a lo que yo trabajo. Lo que es cercano a mí, pues sí es la narrativa y el enfoque biográfico narrativo, eso sí es lo, digamos, es lo que he trabajado, pero esta cuestión de lo transmedia y esta licenciatura que me parece muy novedosa, pues es muy lejano a lo que yo trabajo. Sin embargo, pues puedo observar que hay mucho trabajo por parte de la profesora. Hay mucho trabajo, es un proyecto pues que se ve en cuanto a su estructura muy complejo y que ha habido mucho trabajo, ¿no? Como ella misma lo refiere. No encuentro de entrada en lo poco que uno puede revisar en 4 hojas y en lo que puede uno escuchar en esta breve presentación, no encuentro grandes, digamos, contradicciones o incongruencias. No las encuentro, bueno, ni siquiera grandes digo de ningún aspecto, no veo incongruencias, contradicciones. Y entonces yo lo único que me llama la atención y es lo que comentaría, cuando la compañera dice que cuando presenta esas gráficas y dice que va a tratar de hacer esos resultados cualitativos, los va a tratar de hacer cuantitativos, y me llama la atención porque ¿cuál es la necesidad? Sé que no lo van a contestar ahorita porque no hay réplica por parte de ustedes, de los ponentes, pero sí preguntar que quizás ahí me da a mí la impresión
cuando se habla de la necesidad de de convertir los resultados de cualitativos a cuantitativos, no sé, me hace pensar como un supuesto que a lo mejor no hay una plena convicción, ¿no? En términos de que pues no se está convencido efectivamente o plenamente del enfoque cualitativo, ¿no? Y es muy, muy normal, ¿no? Muy generalizado. Todavía estamos en el siglo XXI. Y aunque ha habido un auge muy fuerte de estos enfoques biográficos narrativos y de otras epistemologías, alternativas, pues todavía sigue existiendo como a una resistencia a estos enfoques cualitativos de investigación, ¿no? Hay quienes todavía los consideran no científicos. Por acá en mi universidad había quienes decían, hacíamos una investigación con una metodología, perdón, de cruce de saberes, que es una metodología participativa, cualitativa, y había una colega que nos decía que era una metodología hippie. Entonces, imagínense, como que todavía hay esa, pues restarle valor a la investigación cualitativa. Entonces, no sé, y como profesores también sabemos que hay muchos profesores en los ámbitos de la institución educativa que todavía presionan como a los alumnos y a si no hay gráficas, si no hay datos cuantitativos, pues eso no es científico, ¿no? Entonces, no sé si sea parte de la perspectiva de la ponente o sea parte de, perdón que me atreva a decirlo, de su asesora, ¿no? Pero ahí me llamó la atención, digo, por qué transformar algo que es cualitativo en cuantitativo? ¿A qué necesidad responde? Nada más quizás sea pertinente como que ahí argumentar más y razonar más a qué responde esta cuestión y si verdaderamente es necesario, ¿sí? O no lo es. Y por otro lado, también escucho esto que tiene que ver con la implicación, las limitaciones, y dice la maestra, dice las limitaciones que son propias del enfoque biográfico narrativo. Y que según lo que alcancé a entender, que tendría que ver con esta implicación, porque eres parte de, ¿no? Eres profesora, estás digamos que trabajando tu práctica docente como tu objeto de estudio. Ajá. Acá en la Universidad Pedagógica nosotros tenemos una maestría en educación básica y trabajamos y hacemos que también los profesores, nuestros alumnos de maestría igual, profesionalicen su práctica docente a partir de recuperar su práctica docente como objeto de estudio. Es muy parecido, ¿no? Y lo hacemos a partir de la metodología de investigación-acción. Ajá. Y en ese sentido, entonces, por ahí dice, bueno, somos sujeto-objeto a la vez, no, somos no hay esa división entre sujeto y objeto. Y pues para algunos investigadores sí dicen, no, es que tienes que, ahí puede haber sesgos porque estás inmersa en la misma situación que investigas. Pero actualmente desde otras posturas y sobre todo desde las epistemologías situadas de investigación que tienen que ver, bueno, entre otras corrientes, entre otros enfoques, con las epistemologías feministas, ¿no? Y dicen, bueno, tenemos que posicionarnos y enunciar desde dónde estamos hablando, ¿no? Desde dónde estamos hablando. Y eso más que ser una limitante, no es una limitante. Eso abona precisamente para algunos, quizás desde enfoques paradigmáticos más cientificistas o más positivistas, pudieran decir eso le resta objetividad al trabajo de investigación. Pero desde otras posturas sabemos que esto no. Y entonces ahí no, ahorita pues esas epistemologías que hablan de conocimiento situado, de que es necesario posicionarse y dejar claro desde qué postura, desde qué posición estoy hablando, y ese posicionarme y ese conocimiento situado, pues no le resta esa validez ni esa objetividad, porque además son cuestiones que en este paradigma cualitativo no son de interés, ¿no? No son de interés. Entonces, pues solo, no sé, que repensaras estas afirmaciones que haces con respecto a las limitaciones, porque desde mi punto de vista, pues el enfoque biográfico narrativo no tiene esas limitaciones.
¿sí? O tiene las mismas limitaciones que cualquier metodología, que cualquier enfoque, ¿no? Y bueno, entonces, porque entonces desde ese tipo de afirmaciones que tú haces en tu propio proyecto, pues como que estarías, restándole valía, no validez, valía a tu trabajo, ¿no? Y pues nada más que no sé, que reflexionaras un poquito a eso, si es conveniente o no, si verdaderamente tú estás convencida o no de esos dos aspectos que me parece que pues es como que em, darte a ti mismo como dicen, un puntapié, ¿no? No sé, yo por ahí lo dejaría. Y pues felicidades también porque exploran esta parte de mejorar su trabajo docente, su práctica docente a partir de esta pues de reflexionar de manera crítica, de tomar como objeto de estudio lo que hacen en las aulas y pues tu trabajo evidencia pues mucha labor investigativa como lo decía al principio. Pues eso sería todo. Gracias, doctora. Bien. Doctora Felisa, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bueno, antes que nada, una disculpa, no sé qué es lo que pasa en mi computadora, pero no puedo prender mi cámara, me aparece como bloqueada esa función y también me costó mucho trabajo entrar, pero bueno, por lo cual pues también no pude llegar a tiempo. Bien, Itzel, mira, comentarte, en lo poco que alcancé a escuchar, repito, batallé en el acceso, de hecho, se me hace que ahorita acabando tu participación, voy a salirme y volver a entrar, a ver si ya me permite el acceso con mi cámara. Bien, ahorita escuchaba precisamente lo que decía la doctora desde el punto de vista de que tú estás integrando lo que son las gráficas. Y yo lo que aquí visualizo es que, bueno, tu investigación es totalmente, pues, cualitativa, ¿no? Y algo que comentaba la doctora, pues, ambos tipos de investigaciones, tanto cualitativo como cuantitativo, pues tienen esa validez. No debemos de dejar a un lado lo que es una investigación cualitativa, y más cuando tú estás hablando precisamente de un enfoque, cuando hablas de una biografía narrativa, pues al contrario, qué bueno que estamos hablando de una investigación cualitativa, ¿no? Porque aquí tú lo puedes sustentar a través de esas historias de vida. No sé, ahí no alcancé a escuchar de cuál va a ser tu técnica y cuál va a ser tu instrumento. Si tú tengas ya claro en esa parte cuál es la técnica y cuál es el instrumento que tú vas a aplicar. Incluso hasta se me ocurre, no sé si tú has manejado también desde la autoetnografía. Fíjate que esta manera de uno mismo a través de una autoetnografía o a través de historias de vidas, a través cuando la voz precisamente del sujeto de investigación adquiere esa fuerza, pues claro que va teniendo esa proyección de lo que tú puedes estar precisamente investigando, ¿no? Entonces yo aquí te recomiendo que hay que tener muy claro en primera lo que es la técnica, lo que es el instrumento. Y puedes, entonces, se me ocurre a lo mejor si tú quieres generar historias de vida, pues puedes generar a lo mejor una entrevista formal, una entrevista informal, una entrevista estructurada, no estructurada, tú vas a decidir. Y pues bueno, a tus sujetos de investigación tenerlos bien ubicados y sobre todo la temporalidad en la cual los vas a estar entrevistando. ¿Para qué? Para que puedas tener precisamente esa historia de vida, o también puedes manejar los relatos de vida, que va teniendo algo también diferente entre historia de vida y lo que es una historia de vida. Ahora, por otro lado, cuando se habla de la problematización, yo te recomiendo que hagas un diagnóstico socioeducativo. ¿A qué me refiero con eso? Que tú también conozcas desde la problematización de la sociedad, ¿sí? La comunidad, que sería el primer aspecto, ¿sí? La comunidad, ¿a qué me refiero? Que a veces nosotros nada más vamos conociendo lo que es la voz, aquí como ejemplo, desde lo que
piensa el docente, pero ahora vamos a escuchar también a la comunidad. A ver, la comunidad, ¿qué piensa de tal problemática? La comunidad, ¿cómo se visualiza? Los padres de familia, ¿no? Porque cuando a veces queremos escuchar un ejemplo, ¿no? De por qué nuestros estudiantes, no sé, están olvidando esas costumbres o esas tradiciones. A ver, ¿qué pasa con los padres de familia? A ver, los padres de familia, ¿de dónde son? ¿Cómo fomentan las costumbres? ¿Qué tradiciones? Ahora, ya después, la institución educativa, que sería como nuestra segunda esfera. A ver, la institución educativa desde el directivo, ¿sí? Desde la infraestructura, ajá, ¿dónde está ubicada? Siguiente aspecto, los docentes. A ver, mi planilla docente, ¿cómo está ubicada? ¿Cuáles son los perfiles que tiene? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en tal institución? Y por último, lo que estamos hablando en la parte áulica. Entonces, cuando nosotros logramos precisamente esas 4 esferas, vamos a lograr realmente un diagnóstico socioeducativo muy rico y vas a tener un diagnóstico en el cual desde diferentes miradas tú vas a conocer esa problematización, no solamente desde la parte del docente, no solamente desde la voz del estudiante, no solamente desde la parte de la institución, no solamente desde la parte comunidad. Y eso te va a fortalecer mucho. Ajá. Ahora, ay, bueno, pero es que yo nada más quiero, a mí me interesa desde la labor desde el rol docente o desde la mediación docente. Ah, bueno, ok, desde la mediación docente, pero cuando tú dejas una actividad, ¿tienes el apoyo de los padres de familia? ¿Cómo está constituida lo que es precisamente el núcleo familiar de esos estudiantes? Entonces, tú desde ahí vas conociendo lo que es la comunidad. Ajá, ¿cuál es el nivel educativo de los padres de familia? ¿Los padres de familia vienen de otro estado o son migrantes? Ah, entonces vas conociendo la comunidad y también vas fortaleciendo esa problematización. Ahora, por otro lado, ahora vamos a la parte de lo que son. Nada más me gustaría que me repitieras, por favor, Itzel, tu título completo, tu título tentativo, por favor, que ese sí no alcancé a escuchar totalmente el título tentativo. Puede participar, Itzel. Perdón, no escucho. Itzel, Patricia. Ajá, su título tentativo, ¿cuál es de su investigación? Me estoy regresando, como no había derecho de réplica, entonces no sabía yo qué hacer. Nada más el título tentativo. Estrategia de Sí, solo el título, por de favor. licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ok, en cuanto a eso, nada más. Fíjate que cuando estamos escuchando este título, yo conecto mucho en la parte con George Siemens. Yo te recomiendo que hagas un poquito de lectura de él. ¿Por qué? Porque estamos bajo una corriente filosófica que podrías tú tener, que es el conectivismo. Y aquí cuando estamos hablando precisamente desde esta corriente, tú vas a poder ver cómo el aprendizaje se produce a través de esta era digital y a través de esta conexión que se puede tener. Entonces, bueno, eso sería lo único que te estaría comentando y en lo cual también felicito, Itzel, sobre sí, de verdad lo felicito en relación a este avance que ahorita tú tienes. Sé que ahorita es una parte de lo que es este trabajo. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, Jimena García Mejía, que presentará su trabajo titulado Catálogo de herramientas digitales para la asignatura Análisis del lenguaje cinematográfico de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si ya se está compartiendo mi pantalla. Yo todavía no la veo, Jimena, pero como tengo problemas en cuanto a mi internet, no sé si además sea por mi parte. Se está cargando. Yo te aviso Ok. cuando ya se visualice. Creo que no carga, ¿verdad? No, sigue en blanco. A ver, voy a intentar.
Ya estoy viendo tu pantalla Ujú. y se está cargando la presentación. Vale. Ok. Bueno, mi nombre es Jimena García Mejía y mi proyecto de intervención consiste en la realización de un catálogo virtual de herramientas digitales para la asignatura de análisis del lenguaje cinematográfico en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Gustavo Madero. Bueno, la idea de mi proyecto nace a partir de que yo soy estudiante del modelo 323 de la universidad. Soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En esta carrera se imparte una asignatura llamada Análisis del Lenguaje Cinematográfico, en la cual, por experiencia propia, yo pude darme cuenta de la forma en la que se impartían los temas de la asignatura, los cuales eran prácticamente totalmente teóricos, igual con tareas de visualizar películas y, en mi parecer, como demasiado obsoletas. Entonces, a partir de este problema que yo identifico, me nace la idea de realizar un catálogo de herramientas digitales. Es decir, a mí, como estudiante de la licenciatura, me interesaban muchos temas relacionados al cine. Entonces, metiéndome a talleres, pues yo identifiqué que había una gran variedad de herramientas digitales en las que se podrían utilizar para la enseñanza. Es decir, si nos querían compartir o enseñar cómo realizar o cómo analizar un guión, pues llevarlo también a la práctica, a la integración de las herramientas digitales. Y bueno, entonces, mi idea es comenzar con o partir desde los docentes. Entonces, a inicios de la maestría yo realicé un diagnóstico a los 6 docentes que imparten la asignatura en el plantel GAM. Los resultados arrojan que sí, que los docentes tenían ya sea un desconocimiento o por falta de tiempo, por falta de... Ay, creo que mi presentación... Bueno, sí, en este diagnóstico que yo realicé, pude observar que los docentes manejan diversas situaciones que a lo mejor y no los limitan a llevar más allá la asignatura. Entonces, confirmaron como buena estrategia el que se les diera un catálogo virtual en el que se les exponga de manera concisa y contundente relacionado a qué tema, qué herramienta podrían utilizar para enseñar tal tema. Obviamente el cine es demasiado para realizar un catálogo, entonces yo delimité el catálogo en la etapa de preproducción. Mi presentación. Bueno, entonces, a partir de de este proyecto lo dividí en diferentes fases, las cuales consistieron en, primero, enfocarme en todo el anteproyecto, es decir, a mi marco teórico. Es que no puedo regresar mis diapositivas, pero... Tranquila, si gustas salirte de la presentación y presentar tu pantalla, también lo puedes hacer. Sí, creo que ya.
Bueno, además considero totalmente importante mi proyecto debido a que en el plan de la materia e incluso en el plan de la licenciatura hacen la especificación de que la licenciatura busca que los estudiantes comprendan las narrativas cinematográficas utilizando herramientas digitales que faciliten la interpretación de los elementos del lenguaje audiovisual. Entonces, creo que está totalmente clara la necesidad que existe por implementar estas nuevas herramientas, bueno, las herramientas digitales. Entonces, mi comité tutorial me ha dicho que está muy bien la idea y además tenemos que fundamentarlo, no solamente de poner una gran lista de herramientas, sino justificar por qué las vamos a poner, que tengan, que podamos implementar la didáctica, que no solamente que está este recurso y aprovecharlo, sino que la didáctica tenga que ver con todo esto. Y bueno, la pregunta de investigación del proyecto es: ¿qué herramientas digitales pueden optimizar la enseñanza y el aprendizaje de la preproducción cinematográfica en el... Mi objetivo general es diseñar una de herramientas tecnológicas gratuitas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje en la preproducción audiovisual. El marco teórico, me estoy basando en la teoría del conectivismo, como lo mencionaban en la retroalimentación pasada por George Sims. Y bueno, además estoy implementando temas sobre la educación multimodal, sobre los fundamentos de la cinematografía, enfocada en la preproducción. Y bueno, ahora sí a las fases. Actualmente me encuentro en la selección de las herramientas digitales. Tuve primero una selección como de 25, ya sean páginas, aplicaciones. Realicé una tabla comparativa en la que yo señalo como su ficha técnica de cada aplicación, los temas que pueden servir para enseñarlos o que se pueden abordar, es decir, una aplicación para realizar un storyboard, como a qué tema se puede incluir, cómo organizarlo. Y bueno, se pretende que el próximo mes se empiece con el diseño del catálogo, es decir, que yo ya tenga definitivas las herramientas que vaya a exponer. Y posteriormente este catálogo se tiene previsto que se exponga en los cursos intersemestrales hacia los docentes que vayan a impartir la asignatura. Entonces se pretende eso. La asignatura se da en el 5º semestre, que sería en el periodo en el 2º semestre del año. Y también se pretende que haya una retroalimentación, una recopilación de opiniones, si fue funcional el catálogo digital. Y bueno, hay mucha información todavía que podría exponer, pero básicamente eso es el proyecto. Y pues sí, eso es. Ok, muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora María Salazar, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues me parece interesante el trabajo y muy pertinente, dado que la maestra, bueno, la compañera menciona esa brecha en el uso de tecnologías digitales para la asignatura
para esta asignatura, ¿no? Entonces, pues ahí está la justificación de este trabajo, esa brecha que aun cuando el plan de estudios propone que se utilicen estas herramientas digitales, pues no las hay, ¿no? No las hay, y ella como estudiante de esta licenciatura, según expone ella misma, pues se da cuenta de esta deficiencia en la licenciatura y con su trabajo pues trata de subsanarla, ¿no? Me parece pertinente, nada más aquí en el diagnóstico dices que haces un diagnóstico, permítame. Perdón. Entonces, bueno, dices que haces un diagnóstico con los 6 docentes que imparten esta asignatura. Creo que no vi que en tu presentación hablabas de este diagnóstico, pero sería interesante en este momento, porque estás en un momento, digamos, no muy avanzado, dices que estás elaborando conformando este catálogo, ¿no? Estás en esa etapa de la conformación del catálogo, dices que vas a empezar el diseño del mismo, el diseño digital, supongo, ya hiciste como la recopilación de las herramientas digitales, ya te diste la tarea de investigar, pero yo creo que sí sería importante que una vez que hiciste este diagnóstico, pues lo expongas, lo expongas mucho más, y bueno, no sé si en el diagnóstico tú exploraste las razones de esta brecha digital, ¿sí? Creo que sería importante. ¿Sí se me escucha bien? Porque acá me ponen un mensajito de que se corta. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, sí sería importante conocer cuál fue el resultado de ese diagnóstico, por qué esa brecha digital, si se debe a factores de la propia institución, lo cual sería muy lamentable, porque si la institución va a ofrecer esta licenciatura y que no tenga, no sé, o pueda brindar estas herramientas digitales al profesorado y a los estudiantes, pues sería como lamentable, ¿no? O es porque los profesores no tienen las habilidades suficientes o el conocimiento respecto a estas herramientas digitales. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los resultados de ese diagnóstico que te permitan comprender por qué existe esa brecha, por qué hay un escaso uso de esas herramientas digitales por parte de esos 6 profesores? Eso sería importante conocerlo, ¿no? ¿A qué se debe el que no incorporen en su práctica docente en esta asignatura esas herramientas? Ajá, no obstante que el mismo plan de estudios lo señale. Yo creo que ese es un aspecto que si ya hiciste un diagnóstico en ese sentido, pues tendrías que dar cuenta de, ¿no? Acá también, hablo del referente de la universidad en donde yo trabajo, porque es algo como muy similar, ¿no? Independientemente de las metodologías, aquí también les pedimos que ubiquen una problemática, hagan un diagnóstico y después del diagnóstico diseñen su intervención. Y en lo que yo les hago mucho énfasis es que no podemos hacer una intervención si no hay un diagnóstico previo, ¿sí? Porque entonces nosotros acá, bueno, yo en lo personal trabajo una lectura que habla del diagnóstico pedagógico y es de un autor, Arias Ochoa, en donde él hace una analogía, ¿no? Es como el médico, si no ha hecho un diagnóstico, si no le ha hecho un diagnóstico basado en estudios de sangre, radiografías, etcétera, a su paciente, pues no sabrá con toda certeza qué tratamiento médico prescribir, ¿no? Y entonces estaría pues dando palos de ciego en la prescripción del medicamento, del tratamiento, si no hay un diagnóstico certero. Entonces acá lo que yo veo con nuestras alumnas o alumnos es que no hacen un diagnóstico y desde que llegan, bueno, traen una problemática o la identifican después de un proceso de análisis de la práctica y inmediatamente quieren empezar a diseñar una intervención. Ajá. Y entonces lo que se les dice, no podemos correr, no podemos saltarnos el paso del diagnóstico porque el paso del diagnóstico es muy importante, ¿sí? Porque si no estaríamos trabajando como médicos faltos de ética profesional, en donde pues sin hacer un estudio, un diagnóstico pertinente, a partir de una historia clínica, estudios de laboratorio, etcétera, etcétera, lo que se requiera, pues ya están prescribiendo un medicamento, un tratamiento, ¿no?
Entonces, para mí, por eso la importancia del diagnóstico. Entonces, nada más, digo, no sé si lo tengas o no, porque no lo expones acá, pero creo que es un aspecto importante, ¿no? Y después, esto del diagnóstico, que es muy importante. Me parece muy pertinente esta parte de no, lo que te decían tu comité, de no solo poner las herramientas digitales, ¿no? Sino también, pues darle como esa orientación al profesor de qué manera podría utilizarlo, ¿no? De qué manera, esta parte que tú llamabas un poco la didáctica, ¿no? Me parece que eso es muy pertinente. Y lo enfocas muy bien. ¿Qué herramientas pueden optimizar con base en tu objetivo ahí que pusiste en la pantalla? ¿Qué herramientas pueden optimizar la enseñanza en esta asignatura, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, supongo que también habrá toda una evaluación y un seguimiento de qué tan pertinentes fueron las estrategias, claro, posterior y cuando lo tengas diseñado y quizás ya lo hayan utilizado, no sé si pienses en una prueba piloto, no lo sé, tampoco no sé si sea necesario o pertinente, nada más ahorita me viene a la mente, pero bueno, cuando ya estés en la aplicación o los profesores estén aplicando este catálogo, pues supongo que habrá una evaluación y un seguimiento para saber si fueron pertinentes estas herramientas que tú seleccionaste. Y también me parece un acierto, algo que también dices, bueno, puede ser un abanico muy amplio de herramientas, pero solo me voy a abocar en este momento a una sola etapa, ¿no? De la producción, algo así dices, ¿verdad? Entonces también eso me parece muy atinado, muy pertinente de tu propuesta. Y también que pienses cómo vas a hacer esa evaluación, cómo vas a hacer ese seguimiento, si es que no lo tienes ya pensado. Ajá. Acá les decimos a las alumnas, alumnos que hagan un plan de seguimiento y evaluación, ¿no? Y por último, nada más, pues tampoco lo refieres, nada más dices, bueno, parto de tal autor, marco teórico, pero no das cuenta de cómo utilizas ese marco teórico, de cómo se utilizan en tu investigación esos referentes, ¿para qué? ¿Para qué utilizamos los referentes teóricos? En una exposición que escuchaba ayer y que se me pasó comentar, escuché algo que creo que ya deberíamos dejar en el pasado o dejar de enseñarle así a los alumnos, y sobre todo si son de maestría, el uso de la teoría, ¿no? Y entonces oía como esa idea de tratar de ajustar la realidad a la teoría, ¿sí? De validar esas teorías, esos elementos conceptuales, validarlos a partir de nuestra investigación. Y entonces, pues parece que ese ha sido una línea que de esa manera nos han enseñado a utilizar la teoría. Y creo que esa de esa manera no deberíamos usar la teoría. La teoría no es para comparar si la realidad se ajusta a ella o no, ¿no? Sino que los elementos teóricos tienen que ser utilizados, dicen algunos autores, de manera heurística, ¿sí? Precisamente pues para esa generación de conocimientos, precisamente para pensar, para mirar diferentes aspectos de esta cuestión que tú estás trabajando, que tú estás investigando, ¿sí? Para pensar cosas que no has, a situaciones, aspectos que no has pensado de esto, quizás para mirar situaciones y aspectos que no has mirado, por ejemplo, ¿sí? Pero no para validar, no para comprobar, no para hacer que esa realidad se ajuste a esa teoría, y menos de manera estática o de manera pues, intrascendente, nada más porque me piden un marco teórico y hago junto una especie de elementos conceptuales, en el peor de los casos a manera de glosario, y ahí está, de manera estática ahí está, ¿no? Como un apartado que pues me pidieron cumplir y punto. Digo, no sé de qué forma tengas o hayas empleado o construido ese marco teórico, pero sería como una sugerencia de revisar, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte, y pues también felicitarte por el trabajo que estás haciendo, que sin duda se visualiza como muy necesario en ese contexto en el que tú lo estás haciendo. Gracias. Gracias, doctora.
Doctora Felisa, por favor. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, Jimena. Bien, vamos a iniciar con estos comentarios. Cuando estábamos escuchando en la parte de tu diagnóstico, cuando tú empezaste a hablar de ese formulario digital que se lo aplicaste a 6 docentes que en su momento impartieron la asignatura, que era algo relacionado a la preproducción, que fue en el año 2024, algo que a mí no me quedó claro es por qué se eligió a esos 6 docentes. Ajá, ¿por qué se eligió esos sujetos de investigación o otros los nombran como tu muestra? ¿Por qué fue? ¿Fue al azar? ¿Fue de manera intencionada? Entonces yo creo que aquí sería muy importante que tú nos sustentes metodológicamente por qué esos 6 docentes. Ajá, porque si no pareciera que, bueno, de repente aparecen 6 docentes, no sé si es totalmente toda tu población, son todos tus sujetos de investigación. Entonces aquí nos llega a confundir, si nos dices la temporalidad, nos dices la materia, pero ¿de qué manera tú elegiste que fueran ellos? Ahora, por otro lado, también es importante, tú partes a través de una investigación de manera inductiva. Tú nos empezaste a hablar desde tu situación, tú no lo justificas, pero yo creo que sería muy importante que tú nos hables desde unos antecedentes, ¿sí? De por qué surge también esa necesidad. No solamente con este diagnóstico que tú aplicas a 6 docentes, sino cómo se visualiza las herramientas digitales para el uso del lenguaje cinematográfico. Ajá, ¿cómo se ha utilizado? Y te puedes apoyar de un estado del arte. El estado del arte te va a poder alimentar de qué otras investigaciones que han hecho otros estudiantes a través de sus tesis de maestría, tesis de doctorado, publicaciones de capítulos de libro, publicaciones de artículos indexados, ¿qué nos dicen? Entonces, eso también te va a permitir que tú tengas un diagnóstico más amplio y que no solamente sea de tu mirada y de los docentes. ¿Sale pues? Que efectivamente no se escuchó en ningún momento la problemática que tienen esos docentes. Tú sí nos mencionas en algún momento, cuando mencionas en una diapositiva de qué herramientas digitales, cuando hablas de tu pregunta de investigación, mencionas también qué conocimientos, qué usos, qué necesidades, qué disposición se tenía, pero no mencionaste cuáles eran esas necesidades de esos docentes. Yo escuché tu necesidad, pero no de los otros docentes. Y también sería importante cuando tú haces relación a ese estado del arte, cuando nos hablas de esos antecedentes, pues pudiéramos escuchar en qué otros países o en qué otros estados se vivió una situación parecida. Ahora, vamos a otro aspecto. Cuando tú estás hablando precisamente de las TAC, de las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación, precisamente con este catálogo virtual de herramientas digitales para la asignatura de lo de análisis del lenguaje cinematográfico, aquí se me generó una duda muy fuerte en relación a que cuando hablamos de un catálogo virtual se me hizo interminable. Déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque hay diferentes herramientas digitales, ¿no? Unas que pueden ser las herramientas de creación de contenido y creo que ahí pudiera ser la parte tuya cuando hablamos de la preproducción, porque bueno, en primer lugar, cuando hablamos de contenido, pues no sé si tú alguna vez has escuchado Canva, cuando has escuchado de Prezi, cuando has escuchado de Geniali, entonces que nos permite precisamente es una manera muy interactiva y nos ofrecen materiales visuales muy atractivos. Pero también no sé si tú vayas a hacer herramientas digitales en relación a una colaboración. Y cuando hablamos de una colaboración, pues tenemos simplemente el Dropbox, el Google Drive. Entonces, aquí yo dije, a ver, ¿hacia cuál me voy? Y hay otro tipo de herramientas digitales que van hacia la gamificación. Entonces, no sé si tú bueno, yo el que sí he escuchado, bueno, he ocupado incluso es el famoso Kahoot, porque me permite ser súper divertido con tiempo y hasta te va dando una valoración, ¿no? Y colores y muy atractivos. Entonces, tú cuando hablas de catálogo virtual, yo te recomendaría que tú ya te fueras hacia colaboración, hacia gamificación, hacia contenido o a lo mejor hacia otro aspecto. Entonces, yo desde aquí, yo aterrizaría, ¿sí? ¿Qué catálogo virtual? Bueno, el catálogo virtual de herramienta digital de colaboración
o de gamificación o de comunicación, o si encuentras otros más. Creo que está genial en la parte de tu corriente filosófica del conectivismo. Creo que está muy bien el conectivismo. Totalmente de acuerdo, porque precisamente esta corriente, a través de George Siemens, que precisamente es el pionero, pues te va a permitir el uso de esta era digital, ¿no? En cómo lo estamos conectando desde las TAC, desde la tecnología del aprendizaje y de la comunicación, creo que queda muy bien. Pero aquí yo encuentro un vacío cuando no sé hacia qué herramientas digitales tú vas. Porque te repito, si no vas a generar un catálogo de tomo 1, tomo 2, tomo 3, y bueno, aquí vas a tener una problemática. Igual te recomiendo, ya para ir cerrando, que integres un estado del arte para fortalecer esas necesidades. Yo también aquí te recomiendo que fortalezcas la parte de cómo los docentes, precisamente cómo estos 6 docentes fueron los que se eligieron. Y ahora, cuando estamos hablando de una intervención, recuerda que tú lo que vas a proponer lo vas a tener que aplicar, y no solamente lo vas a aplicar, lo vas a tener que evaluar. ¿Sale? Entonces, bueno, yo también te felicito, tienes muy buen avance, Jimena, pero recuerda, es muy importante siempre cuando se dice que lo que tú, a quién vas a diagnosticar, ¿por qué lo voy a diagnosticar? ¿Sí? ¿Bajo qué técnica lo voy a diagnosticar? ¿Bajo qué instrumento lo voy a diagnosticar? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de afirmaciones, ¿sí? Ok, es una afirmación que tú viviste, pero ¿bajo qué sustento estos docentes requieren un catálogo virtual? ¿Y para qué? ¿Sale pues? Bueno, sería todo y muchísimas gracias, Jimena. Gracias, doctora. A continuación, Octavio Galindo, que presentará su trabajo titulado El podcast como herramienta educativa multimodal para fortalecer la experiencia docente y del estudiante en contaduría y finanzas. Gracias. Adelante, por favor. Voy a compartir. Bien, listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, si me están escuchando, sí, ¿verdad? Mi nombre es Octavio Galindo y formo parte de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Agradezco este espacio del Coloquio 2025 para compartir un proyecto en evolución que nace de mi experiencia docente y busca responder una pregunta concreta. ¿Cómo acompañar el aprendizaje de estudiantes que enfrentan barreras reales, como el tiempo, la distancia y la falta de acceso digital? El día de hoy les hablaré sobre el uso del podcast como herramienta educativa multimodal, no como una solución mágica, sino como una estrategia flexible, humana y cercana para estudiantes que aprenden, el movimiento entre trabajos, traslados y responsabilidades. El título de mi trabajo, de mi proyecto, es el podcast como medio accesible para fortalecer el aprendizaje multimodal en contabilidad y finanzas. Los antecedentes de este trabajo es mi transición de la especialidad a la maestría. Los antecedentes del estudio durante el trabajo de especialidad, realicé diversas acciones, lo cual dio origen a un diagnóstico inicial. Algunas de las actividades que realicé fue pues, mi experiencia docente directa frente a grupo, en grupos híbridos a distancia, observaciones sistemáticas, evaluación diagnóstica al inicio de cada uno del inicio de los cursos, y foros de presentación de estudiantes, que también pues, es un requisito para iniciar esta transición en el trabajo de las asignaturas. Bien, el problema prototípico lo voy a sintetizar, pues la Universidad Rosario Castellanos surge de una necesidad real, la demanda de servicios educativos públicos, gratuitos y de calidad en la Ciudad de México. Ante esto, y con las
pues con las observaciones, con el trabajo que hice previamente, puedo señalar algunas problemáticas que son la falta de manejo de recursos digitales, carencia de recursos académicos, largo tiempo fuera del sistema educativo, multiplicidad de roles, ubicación geográfica con acceso limitado, dificultades en el desarrollo de hábitos de estudio autónomo. Bueno, la población de estudiantes a distancia de contabilidad de finanzas, asignatura finanzas y matemáticas financieras, segundo y quinto semestre, es la población con la que he tenido oportunidad de trabajar ya unos semestres atrás, y algunas características que yo señalaría como pues, las que ahorita más importantes que podría mencionar, sería la dificultad en hábitos de estudio autónomo, brechas tecnológicas y marginación social, rango de edad recurrente. Si bien en la pequeña gráfica que traje, podemos ver a estudiantes de 18 a 20 años en el mismo curso, tenemos un pico pues, considerable en estudiantes mayores de 30 años y a veces hasta de 30 a 50 años. Es un rango importante y pues habla de ciertas necesidades, no las mismas necesidades en cuanto a herramientas de aprendizaje o la forma de aprender. Bien, este primer piloto de uso de podcast educativo, lo apliqué con un enfoque cualitativo. Utilicé dos herramientas, una de usabilidad, CLISUS, y la de valoración de utilidad como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Uno de los resultados que les puedo mencionar es el puntaje obtenido de 50 sobre 100 en el resultado de usabilidad, lo cual nos indica un nivel de usabilidad marginal. Este resultado señala que el objeto de aprendizaje, en este caso el podcast, requiere mejoras importantes en diseño, navegación, funcionalidad, antes de su implementación, nuevamente piloto o de implementación definitiva. Bien, en esta etapa el diagnóstico que realizamos en la especialidad se fortalece con mejoras clave y nuevas herramientas. Lo que estoy buscando es pues, fortalecer los instrumentos, que se ajusten, se reformulen los ítems para facilitar la comprensión y aumentar la calidad de las respuestas. Integración en un componente cualitativo. De un componente cualitativo voy a incorporar una serie de entrevistas a docentes y a estudiantes, lo que me va a permitir ampliar la mirada y enriquecer el análisis. La triangulación de datos, por supuesto, se articulará la información cuantitativa con voces y experiencias recogidas, generando un diagnóstico más profundo, contextualizado, útil para el rediseño del piloto o la intervención siguiente. Entonces, este estudio es la continuación y expansión de una experiencia previa que busca fortalecer el aprendizaje autónomo desde un enfoque más amplio y mixto. Entonces, replanteo con mayor profundidad la teoría, la metodología y pues, la población con la que voy a trabajar. Ese es principalmente. La metodología que voy a usar es investigación, enfoque mixto con un diseño cuasi experimental aplicado a grupos de contaduría y finanzas por mi facilidad y mi acercamiento con estos grupos, ya que soy docente de matemáticas financieras, de finanzas y de proyectos de inversión en la universidad. Se analizará el impacto del podcast como herramienta educativa en el aprendizaje autónomo y la motivación y la apropiación tecnológica. Desde una mirada de la investigación acción participativa, pues soy parte de este trabajo, estamos dentro. El marco teórico, pues a lo mejor lo hemos mencionado ya muchas veces, pues seguimos trabajando con conectivismo, mente extendida, uso de la web 2.0. La propuesta se fundamenta en teorías como el conectivismo, Zapata-Ross, la mente extendida, David Chambers, la aula invertida y el uso web 2.0, Bardel y Castañeda, que respaldan el uso de tecnologías emergentes para diversificar y enriquecer los procesos formativos. Nota, el podcast se considera una tecnología emergente cuando integra de manera innovadora, cuando se integra de manera innovadora como una herramienta pedagógica, forma parte de estrategias multimodales, se combina con otras tecnologías y aporta nuevas formas de interacción. Bueno, aquí voy para avanzar un poco, tengo muchas cosas que quisiera compartirles, pero voy a decir nada más la nota. La web 2.0, a diferencia de la web 1.0, permite la creación, modificación y participación activa en la información compartida. Bueno, ¿qué otras utilidades les puedo mencionar sobre el podcast? No es la panacea, pero puede permitirnos alinear planes de estudio. El podcast puede consolidarse como una estrategia educativa
efectiva para fomentar el aprendizaje autónomo, colaborativo y multimodal en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Además, responde a los principios de flexibilidad, inclusión e innovación pedagógica del modelo educativo institucional. Entonces, el podcast actúa como un recurso multimodal, favoreciendo diferentes estilos de aprendizaje. El podcast nos ayuda a traducir temas abstractos. Yo les traigo un ejemplo que no nos va a dar tiempo sobre las normas de información financiera, que es un tema recurrente en esta área y pues de difícil comprensión, puede ser muy útil. El formato también atractivo del podcast fomenta la motivación y el interés del estudiante, promoviendo el aprendizaje más autónomo y significativo. También les quería compartir un ejemplo de microorganismos de un podcast de ciencia, que no tiene que ver, pero justo me inspiró también en estos temas. El podcast puede incorporarse como un complemento didáctico dentro de un diseño Le restan 2 instruccional. minutos. Sí, gracias, ya me están eso. Potencial. Bien, voy a omitir esta parte, voy a ir a los objetivos del diagnóstico. Analizar las percepciones sería el objetivo del diagnóstico en esta etapa. Analizar las percepciones, hábitos de uso y necesidades de los estudiantes de contabilidad y finanzas en relación con las herramientas digitales para el aprendizaje, especialmente el podcast educativo, como base para proporcionar una intervención pedagógica escalable en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Específicos, pues vamos a explorar la percepción de los estudiantes sobre la utilidad del podcast, vamos a describir los hábitos de uso y el acceso a tecnologías digitales en contabilidad y finanzas e identificar las condiciones educativas necesarias para diseñar una estrategia de intervención. Bueno, es pertinente señalar que los objetivos del diagnóstico pues no son los mismos, así como sus instrumentos pues del trabajo de elevación piloto que hagamos. Nuestro tamaño de la muestra pues es la población, son los datos que tengo en este momento, son 2.900 estudiantes aproximadamente de nuestra población. Aplicando nuestras fórmulas finitas para finitas, tenemos aproximadamente una muestra de 339 estudiantes. El objetivo del estudio, pues diseñar un modelo didáctico apoyado en el uso del podcast como una herramienta educativa multimodal que contribuya a fortalecer el aprendizaje autónomo en estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y permita identificar elementos clave que lo hacen efectivo dentro del contexto de la educación superior. Mi cronograma está en ajuste y construcción, pues como parte de toda esta investigación. El podcast no es una solución mágica, reitero, pero es una herramienta tecnológica poderosa. Cuando se integra con intención pedagógica, puede complementar el aprendizaje de forma accesible, flexible, contextualizada, especialmente para una población que estudia entre responsabilidades, tiempos fragmentados, entornos digitales diversos. Pues aquí están mis referencias. Gracias. Por último, pues agrego, el podcast es una forma de acompañar sin saturar, de enseñar sin invadir. Pues sería lo que ahorita les puedo compartir, aquí un poco apresurado, pero agradezco su tiempo y pues gracias. Escucho sus comentarios. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora María Salazar, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues me parece también interesante el que nuevamente se tome como objeto, digamos, de interés en este tipo de recursos que puedan mejorar el aprendizaje y que salgan del uso de estrategias, ¿no? O de herramientas como muy tradicionales, muy estáticas, quizás muy fuera del momento que vivimos con el gran desarrollo tecnológico y que se empiecen a mirar otras herramientas de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas, pues eso es muy, muy bueno, ¿no? A mí me parece muy bien ese diagnóstico o como parte de la problematización que se hace cuando se habla del tipo de estudiantes que tienen, ¿no? Alumnos de más de 30 años, en otra investigación que escuchaba también en este mismo coloquio, hablaba del alumno, de los alumnos extraedad, que supongo que es una característica que la Rosario Castellanos tiene, ¿no? Y que como alumnos de extraedad que ya trabajan, que ya tienen otros compromisos, pues también requieren de otras herramientas para el aprendizaje, quizás más dinámicas, ¿no? Y reconocer esto y dar cuenta de esto me parece importante, de esta investigación, ¿sí? Me parece importante y que también pues viene a justificar
la necesidad de utilizar otro tipo de herramientas, digamos, de aprendizaje, como es el podcast y que pudieran ser otros, ¿no? Precisamente que justifican su necesidad a partir de del tipo de población, de las características de la población a la que se atiende, ¿no? A la que atienden, pues, universidades como la Rosario Castellanos, supongo que en algunos programas de estudio específicos. Entonces me parece bien el que se haga esa problematización, ese diagnóstico. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, yo que soy del área de las ciencias sociales, pues en una disciplina tan, perdón por decirlo, tan árida como esta cuestión de las, ¿no? De las finanzas y de la contaduría, pues también que se piense, ¿no? En quizás en restarle un poco de esa aridez, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Por el otro lado, yo voy a comentar únicamente en términos de la metodología y solo en algunos aspectos, porque bueno, necesitaría obviamente pues hacer un estudio más detallado y completo de todo el avance que lleva el compañero, ¿no? Sin embargo, de lo poco que yo quisiera comentar es que sí, para mí resulta un poquito confuso, no es muy claro el enfoque de la metodología de investigación, porque por un lado dice es un enfoque cualitativo, después dice un enfoque mixto cuasi experimental, incluso habla de dos grupos, ¿no? El grupo testigo, no sé cómo le llamen al otro grupo, ¿no? Entonces, estos dos grupos para comparar, ¿no? Entonces, y después habla de investigación-acción y dice el maestro, porque yo soy parte, ¿no? Porque soy parte. Entonces, ahí sinceramente, pues sí veo como, a mí no me queda claro, veo como mucha confusión. Quizás esto de lo cualitativo, pues quede nada más como una mera etiqueta, pero en realidad no se está haciendo un trabajo cualitativo. Entonces, ahí en ese sentido quizás sería cuestión de revisar y de precisar la metodología. Si sí se es cualitativo, que se identifique por qué se dice que es un estudio cualitativo, y si no, pues quitarlo porque además a lo mejor nos hace más ruido. Desde ver esta parte de la muestra, cómo la, pues ahora sí que cómo la calcula, ¿no? Todas estas operaciones, todo para sacar la muestra, en términos muy cuantitativos, pues ahí ya no nos habla ya no estamos ubicados mucho en el enfoque cualitativo desde mi punto de vista, ¿sí? Cuando hablamos de lo cuasi experimental con estos dos grupos, pues tampoco, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente el trabajo es producto de una investigación mixta? ¿O hasta qué punto nada priva más la parte cuantitativa? ¿O hasta qué punto nada más está enunciada ahí como mero enunciamiento lo cualitativo, pero no hay nada de cualitativo? Y yo también un aspecto que sugiero, únicamente sugiero que se revise, es la parte de la investigación-acción. La investigación-acción efectivamente es una metodología cualitativa, pero no únicamente porque yo soy parte de, no, eso no le da el carácter de cualitativo. Es toda una serie de aspectos epistemológicos, de cómo se concibe el conocimiento, de cómo se piensa que se construye el conocimiento, toda una concepción del conocimiento, para qué el conocimiento, ¿sí? Que está implícita en la investigación-acción como metodología, y bueno, obviamente una postura epistemológica que está detrás de cada metodología, de todas y cada una de las metodologías, pero que en pocas ocasiones nos detenemos a pensar porque nos han enseñado o hemos enseñado nosotros que somos maestros también que la metodología pues es solo una serie de pasos, ¿no? Y es una serie de pasos, pero no solo es una serie de pasos, tiene que ver con un posicionamiento epistemológico, ¿sí? Y entonces allí es donde habría que pensar, reflexionar un poquito, desentrañar qué es verdaderamente la investigación-acción, y si entonces mi trabajo, o sea, el trabajo del compañero, tu trabajo, compañero, efectivamente está situado en la investigación-acción, y si no, pues para no ponerla, porque, insisto, como que generaría más ruido, ¿no? Entonces esa es como sería una sugerencia. Lo otro de la triangulación también sería pues interesante,
no sé si lo tengas ya en tu trabajo, como que argumentar, porque por lo general cuando se habla de triangulación, meten muchas técnicas de investigación, porque se piensa que, bueno, obviamente el utilizar más técnicas le va a dar más fiabilidad, más confiabilidad, más cientificidad al trabajo, ¿no? Y entonces es esta idea de la triangulación, aunque no necesariamente, desde mi punto de vista, desde una acepción como la más tradicional, ¿no? Esto de la triangulación. Si no se hace un buen uso de las técnicas que se están utilizando, pues no importa que sean muchas, ¿no? No importa que sean bastantes, pues eso no le va a dar, por el simple hecho del número de técnicas, pues no va a garantizar la validez mayor o menor de un trabajo, ¿no? Yo creo que las técnicas que se utilicen no tendrían que ver tanto con la triangulación, sino precisamente con el objetivo de la investigación. Por ejemplo, tú acá decías, el objetivo del diagnóstico es conocer las percepciones, ¿no? Las percepciones de los maestros en torno al uso del podcast. Creo que sí era de los maestros. Y describir el uso que hacen los alumnos. Ajá. Entonces, este tipo de objetivos, pues sí nos llevan a pensar en una investigación cualitativa. ¿Cómo conozco las percepciones? ¿Sí? Esas no se cuantifican, esas esas se interpretan. Eso, diseño o pienso en una técnica de investigación la más idónea que me permita conocer esas percepciones. Para después hacer una interpretación de estas percepciones. Describir el uso que hacen los alumnos, pues no sé, a partir de la observación, no sé, a partir de entrevistas que hagas con lo que se hicieran con los alumnos. Eso sí serían como técnicas más cualitativas, ¿no? Más cualitativas, porque el propósito así lo requiere, conocer las percepciones, describir el uso, entender el uso que hacen los alumnos, ¿no? Entonces, un poquito esa parte. ¿Qué más? Pues sí, digo yo, lo que puedo comentar es en términos de esto de la metodología, que pues que es una sugerencia. Obviamente entiendo que pues detrás del trabajo de cada uno de nosotros cuando somos tesistas, pues está el director de tesis, ¿no? Quien nos acompaña en este proceso y pues para comentarlas con el profesor. Aunque desde mi punto de vista también ya como maestrantes, pues tendríamos que empezar a trabajar y adquirir una cierta autonomía, ¿no? Como investigadores para no depender tanto del director, ¿no? Del director de tesis, porque luego sí es cierto que tenemos visiones encontradas y a lo mejor terminamos haciendo algo desde una perspectiva, desde una metodología que no es la de nuestra, pero por supeditarnos al director de tesis, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo hago este comentario, para que estas observaciones, si las consideras pertinentes, pues las pudieras comentar con tu director de tesis y pues tomar alguna decisión para hacer alguna modificación, algún matiz en tu trabajo de investigación. Solo son observaciones, solo son sugerencias y bueno, pues eso sería todo. Agradezco mucho la oportunidad de leer estos trabajos tan interesantes y tan pertinentes. Gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Doctora Felisa López, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, muy buena tarde. Mira, cuando yo estaba escuchando tu trabajo, me hizo recordar algo bien importante. Cuando estábamos antes de pandemia, escuchábamos mucho los famosos podcasts. Durante pandemia y después de pandemia, aumentó mucho los TikTok. Entonces, digo, me parece muy buena idea que tú ocupes estos podcasts precisamente porque pues son nuestra herramienta digital, ¿no? Una herramienta digital que te va a permitir precisamente a través del audio, del video digital y del uso del internet precisamente apoyarte para transmitir lo que es la materia. Mira, escuché algo de matemáticas en la Facultad de Contaduría, ¿no? Mira, yo también trabajo en la Pedagógica Nacional, en la Unidad 151 Toluca, pero también a su vez en Facultad de Contaduría y Administración. Y en Contaduría y Administración hay algunas materias,
algunas asignaturas que se dan totalmente de manera en línea. Y no sabes los maestros también cómo batallan para algunos temas en sí, ¿no? Entonces yo estaba tratando como de recordar esos momentos de cómo los estudiantes batallaron precisamente y siguen batallando, ¿no? Y les muestran videos, algunos los tratan de ser más interactivas las clases, pero cuando estamos en línea, pues sí se batalla. Algunos maestros hasta se graban, ¿no? O prefieren simplemente algunas sesiones sincrónicas. Entonces yo estaba tratando como de ver ese momento, ¿no? Cuando están explicando las fórmulas, ¿no? Cuando precisamente son algunos temas, sobre todo desde el punto de vista estadístico, y que se les puede hacer a los chicos a veces muy pesados estos puntos, ¿no? Sobre todo en la manera como se les va enseñando. Entonces yo estaba tratando de aquí de imaginar que qué pasaría cuando estamos a través de un aula invertida. Y recordé, yo creo si lo has escuchado porque veo que dominas algunos de esos aspectos cuando tú te atreves precisamente al podcast, has escuchado de esta aula invertida o también llamada clase invertida, el famoso Flip Classroom, en el que es una metodología pedagógica. Entonces yo te recomiendo un poquito que leas sobre esta metodología pedagógica que precisamente va a cambiar ese orden tradicional de enseñanza en donde los estudiantes es a través de materiales pues muy tradicionales. Entonces aquí me gustaría que que leyeras un poquito sobre esta metodología pedagógica del aula invertida, el Flip Classroom, que precisamente te permite un cambio del rol del estudiante, un rol del profesor, recursos multimedia, un aprendizaje, perdón, activo. Y tiene muchísimas ventajas esta aula invertida porque aprovechas el tiempo, el aprendizaje es muy activo, hay colaboración, hay mayor interacción, hay una gran motivación. Entonces, pudieras ocupar precisamente el Flip Classroom o lo que es el aula invertida como una metodología en el que te pudieras apoyar a través del podcast si así lo eliges, o si eliges el TikTok. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial se mencionaba que precisamente la concentración de un estudiante era máximo 40 minutos, 50 minutos, pero cuando hablamos de pandemia, no sé si a ti te llegó a pasar que veías personas con el celular y el dedito, ¿no? Cambian la imagen, que son segundos, ya ahora a veces si no gusta al usuario, a la persona que está viendo esa información, pueden ser 5 segundos, pueden ser 10 segundos y cambian la pantalla. Entonces aquí tú tienes que cuidar mucho ese punto también. Entonces esa metodología te recomiendo. Hace rato tú decías, bueno, es que varios estamos hablando totalmente del conectivismo. Claro, porque ahorita están hablando precisamente, creo que es en la mesa donde se está hablando de todas estas herramientas digitales, entonces es muy propio, ¿no? Pero bueno, aquí yo te recomiendo en tu metodología el Flip Classroom, aula invertida. Por otro lado, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora María Salazar en relación a tu objetivo. Tu objetivo va totalmente a conocer percepciones, los usos. Es un análisis. Entonces, hay que también llevarnos a cómo fortalecer, ¿no? La manera de fortalecer, mejorar, favorecer precisamente esta enseñanza de las matemáticas en bajo un tema, ¿no? Porque tú nada más te hablas a una cuestión descriptiva, hacia un análisis. Entonces yo creo que aquí, ok, sí, parte de una descripción, de un análisis totalmente cualitativo, pero tú quieres generar una propuesta. Entonces aquí el cómo favorecerlo, creo que aquí tú tendrías que modificar, es mi opinión, tu objetivo, y por lo cual también tendrías que modificar tu parte de pregunta-investigación que te permita el cómo favorecer o el cómo esa parte de mejorar. Eso, bueno, sería desde mi punto de vista. Y otra cuestión que hace rato también lo comenté, yo creo que se fortalecería mucho tu trabajo a través de un estado del arte, ¿sí? Eso te mejoraría y te daría un mayor panorama de qué otras investigaciones pasadas. Yo te recomiendo que sea de 5 años
atrás, Máximo, qué investigaciones, qué estudios se han hecho en relación a tu tema. Y eso te va a permitir incluso hasta tener más autores, tener más antecedentes, incluso tener hasta una metodología, a lo mejor hasta otra pudiera ser alguna técnica, algún instrumento. Eso te favorecería mucho. Pero algo que sí tengo que reconocer mucho es la manera en cómo tú fuiste presentando tu problemática de los docentes. De verdad, te felicito mucho. Me gustó mucho la manera en cómo fuiste aterrizando. Fue muy claro en la parte de tu diagnóstico, la manera en cómo nos llevaste a conocer a tus sujetos de investigación, a tus estudiantes y esa problemática. Eso será todo por mi parte y muchísimas gracias. Gracias, doctora. A Gracias, continuación, doctora. José Ramón Rojas Argüello, que presentará su trabajo titulado El uso del teléfono inteligente como recurso didáctico para la enseñanza de la hoja de cálculo como apoyo al desarrollo de competencias digitales en estudiantes de nivel medio superior. Adelante, por favor. Ok, hola, buenas tardes. Les voy a presentar mi proyecto de investigación. En este caso, bueno, se llama el uso del teléfono inteligente como recurso didáctico para la enseñanza de la hoja de cálculo, como apoyo en el desarrollo de competencias digitales en estudiantes de nivel medio superior. En este caso estuve trabajando con la doctora Guadalupe, el doctor Juan y la doctora Cruz Noemí. Los dos primeros son de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y la doctora Cruz Noemí es de casa, de aquí de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El objetivo en este caso es desarrollar una propuesta de un modelo de intervención educativo con relación al uso del teléfono inteligente como recurso didáctico en el aprendizaje de la hoja de cálculo y como apoyo en el desarrollo de competencias digitales en estudiantes, en este caso de nivel medio superior de la Escuela Preparatoria Oficial número 301, ubicado en el Estado de México. Los objetivos específicos es identificar las aplicaciones móviles y herramientas digitales más pertinentes para la enseñanza de esta asignatura, diseñar e implementar una estrategia didáctica basada en el teléfono inteligente para favorecer el aprendizaje en la hoja de cálculo, valorar los efectos de la investigación de la intervención educativa para el aprendizaje de la hoja de cálculo, analizar las percepciones y el nivel de alfabetización digital de los estudiantes y docentes y proponer un modelo pedagógico replicable que permita la integración efectiva del teléfono inteligente como recurso didáctico para la enseñanza de la asignatura. Hay distintos documentos, tanto a nivel nacional como internacional, que nos hablan sobre la importancia de la incorporación de las TIC en la educación. Tenemos la CEPAL, la ONU, la UNESCO, la OCDE, la Ley General de Educación, la UNICEF, donde nos hablan acerca de esta importancia. Aquí en México tenemos experiencias nacionales sobre la incorporación de las TIC en la educación. Desde 1983 tenemos programas como la Red EduSAR, Enciclomedia, Habilidades para Todos, Mi Compu MX, cuando dieron tabletas a los estudiantes también. Y bueno, tenemos lo que es la Agenda Digital Educativa, ¿no? Pero, sin embargo, pues no hemos tenido todavía el impacto de la incorporación de las TICs, a pesar de que han habido programas a lo largo de estos años. El Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación, que ya es un instituto que ya, pues sí, que ya desapareció en 2019, tiene un documento muy importante y es el que también hago referencia, que se llama Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en los planteles de educación media superior en México, resultados generales. Aquí nos habla que solamente el 71% de las escuelas públicas en educación media superior cuentan con un aula o laboratorio de cómputo. Un 29% no cuenta con uno. Sin embargo, a lo largo de este documento, este 71% todavía lo desglosan aún más, donde los directores comentan que pues, los equipos de cómputo son insuficientes o en su defecto muchos de ellos ya no funcionan. Posteriormente, todas estas pues sí, actividades que hacía este instituto los absorbe la Mejor Edu y ahí nos hablan acerca, en 2019 nos hablan acerca de indicadores nacionales. Nos habla de un indicador que se llama infraestructura física educativa, donde nos habla y realmente pues no han cambiado estos indicadores del 71 y del 29% a pesar de que ya han pasado los años. En relación a lo que es el teléfono inteligente, las encuestas nacionales sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares nos hablan que pues los usuarios han ido incrementando. Hasta 2024 tenemos lo que son 98.6 millones de usuarios con teléfono inteligente en México.
La intervención educativa se lleva en la Escuela Preparatoria Oficial número 301, es lo que podemos observar. Se encuentra ubicada en una zona marginada, de hecho podemos observar que pues ni siquiera hay pavimentación, ¿no?, cerca de la escuela. La escuela no cuenta con una sala de cómputo y tampoco cuenta con acceso a internet para los alumnos. El contexto: la asignatura se llama Hoja de Cálculo Aplicado, el grupo fue segundo 3, que cursan el tercer semestre, son 30 alumnos entre 14 y 16 años, la escuela no cuenta con una sala de cómputo y la intervención educativa se llevó a cabo del 19 de agosto al 13 de diciembre del 2024. 100% de los alumnos cuentan con un teléfono inteligente. Los sistemas operativos tenemos 86% con Android y un 14% con iOS. Tenemos o se utilizaron dos aplicaciones, en este caso Excel Mobile y Google Sheets en su parte de lo que es hoja de cálculo. Para poder instalar la aplicación, sí necesitan acceso a internet. Una vez instalada la aplicación, el alumno la configura y la puede utilizar sin ningún problema, sin necesidad de estar conectado a internet. Se tuvo que buscar este tipo de aplicaciones porque pues realmente solamente contamos con el teléfono inteligente. Por ejemplo, Excel Mobile sí es una aplicación que cuesta, ¿ok?, que cuesta la suscripción. Sin embargo, ellos, por ser alumnos de educación media superior, ellos tienen una cuenta gratuita en Aula Mexiquense, donde tienen el Office 365 gratuito. La configuración fue bastante complicado. En este caso se tuvo que configurar los 30 dispositivos móviles para que el alumno pudiera utilizarlo en clase sin ningún problema. Enfoque teórico y pedagógico, nos basamos en lo que es M-Learning o Mobile Learning, el conectivismo, en este caso la teoría de George Siemens, constructivismo y socioconstructivismo con Piaget y Vygotsky, y el aprendizaje basado en casos. Líneas de acción, tenemos lo que es el diseño y adaptación de contenidos, implementación de estrategias pedagógicas activas, desarrollo de competencias digitales y uso responsable, y las estrategias de implementación y acompañamiento docente. En este caso, se tuvo que hacer un poquito más el contexto de lo que es con nuestros estudiantes con los que íbamos a trabajar. En este caso, nos dieron aquí algunos resultados importantes. Nuevamente repito, el 100% cuentan con este teléfono inteligente, 93% cuentan con algún servicio de internet, el 63.4% no cuenta con laptop y el 83.1% no cuentan con computadora de escritorio. Entonces, básicamente ellos utilizan su teléfono inteligente para hacer las tareas, ¿no? Metodología de implementación. Aquí tenemos, el estudio adoptó dos enfoques, o un enfoque mixto, en este caso, cuantitativo para medir el impacto en competencias digitales y aprendizaje, y el cualitativo para comprender percepciones y desafíos. El diseño fue cuasi experimental, porque pues se llevaron a cabo exámenes de conocimientos y de investigación-acción por la parte de las prácticas. Este enfoque cualitativo se llevó a cabo una bitácora donde se iba registrando pues todos los hallazgos, ¿verdad?, que pasaban en clases. Avances y logros. En cuanto a lo cuantitativo, pues sí hubo una alta participación y entusiasmo por parte de los estudiantes, quienes se mostraron más motivados con el uso del teléfono inteligente, una clara progresión en habilidades básicas de la hoja de cálculo, como el ingreso de datos, uso de fórmulas simples y formato en las celdas, ¿no?, evidencias en las prácticas que ellos hacían. Diagnóstico, tenemos un promedio de 4.57 y una moda de 3. Primer parcial, un promedio de 4.60 y una moda de 5. El segundo parcial, donde sí hubo un aumento significativo, 6.57 promedio, una moda de 6. Y el tercer parcial, un promedio de 5.50 y una moda de 5. Aquí podemos observar en esta gráfica radial acerca de todos los 30 alumnos, cómo se fue comportando desde el diagnóstico, primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. El segundo parcial fue donde más se utilizó la aplicación en el teléfono inteligente. Prácticamente lo que fue el primer parcial, sí nos dedicamos un poco más a lo que fue la configuración de los teléfonos, porque sí no lo habíamos contemplado durante la parte teórica que se hizo de la intervención educativa, lo que se plasmó en la parte teórica, pero en la práctica sí cambió ahí un poquito en cuanto a los tiempos. Avances y logros, participación de los alumnos, progresión en habilidades básicas de la hoja de cálculo, manejo general de la aplicación, problemas identificados, como en toda aula de clases, pues hay alumnos que
tienen mayor habilidad y terminan más rápido, y hay otros que se empiezan a rezagar un poco. Los que terminaban más rápido, pues realmente comenzaban a utilizar el teléfono en redes sociales, juegos, WhatsApp. Tenemos aquí una brecha digital clara en la calidad de los equipos y el acceso a Internet, limitaciones de infraestructura educativa, como es la falta de una sala de cómputo, y pues también tenemos lo que es la diversidad de dispositivos, ¿no? Tanto lo que son modelos y capacidades de almacenamiento. Aquí en la parte de conclusiones, esta intervención ha demostrado ser una estrategia viable y relevante para desarrollar competencias digitales y enseñar hoja de cálculo en entornos educativos con infraestructura limitada. El teléfono inteligente no solo es accesible, sino que es una herramienta potente para el aprendizaje transformando la dinámica del aula y formando el compromiso estudiantil en lo que es en esta sociedad del conocimiento. Realmente, pues, yo soy docente recientemente, hace 3 años. Anteriormente trabajaba en la industria y pues realmente tenía habilidad en lo que es la hoja de cálculo, y por eso lo implementé en lo que es en mis grupos, donde doy la asignatura de hoja de cálculo aplicada. Son las evidencias en cuanto a lo que son los exámenes y todo esto, que lo utilizamos, lo que es un Google Forms. Y bueno, aquí tenemos la parte de lo que son, pues sí, el análisis en una hoja de cálculo de lo que son las calificaciones. Y bueno, estas son algunas referencias y gracias por su atención. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora María Salazar, por favor. Sí, gracias. Bueno, me parece muy pertinente, muy bien trabajado toda esta parte de, no sé cómo la ubica el compañero, como parte de la problematización o de los antecedentes, ¿no? Empezar a señalar, pues toda esta, hacer este recorrido histórico de cómo se han tratado de implementar las tecnologías en el ámbito de la educación, ¿no? Y que sí, bueno, el compañero ya nos hace ahí un recorrido, pero finalmente podríamos decir que pues han fracasado. La mayor parte de las instituciones educativas pues seguimos teniendo lo más elemental para enseñar, ¿no? Me refiero otra vez a mi institución. Tenemos pantallas inteligentes en los salones, pero muchas de ellas ya no sirven, ¿no? Teníamos antes los cañones que hasta se los robaban, ¿no? O sea, los proyectores que tenían que encerrarlos, ¿no? En estructuras, pues de herrería. Después tuvimos las pantallas, ahora ya no sirven, hay salones que no tienen, ¿no? Y entonces seguimos casi igual, digamos, ¿no? Entonces, pues eso es muy lamentable, pero qué bueno que el compañero da cuenta, porque es la realidad educativa, ¿no? Es nuestra realidad educativa, y sobre todo en las instituciones públicas. Ya no, ahora que si nos situamos en instituciones como el Colmex, esos grandes centros de investigación, pues es otra cosa, ¿no? O las grandes instituciones privadas, pues será otra cosa, pero en lo que atañe a la educación pública, pues estamos ahí como muy pobres. Y ya da cuenta de ello el compañero con sus cifras, ¿no? Ya no funcionan, ¿no? Etcétera. Ahora que ni hablar del internet, qué bueno que acá tienen esto del aula mexiquense que les da acceso al Wi-Fi, pero también es lamentable esto de que también de lo que da cuenta el compañero como parte de ese diagnóstico, que es muy importante, con qué recursos tecnológicos cuentan los alumnos. No tienen con una computadora de escritorio, con lo único que cuentan es con su celular, ¿no? Y bueno, a partir de esa realidad, pues ver qué vamos a hacer, que esas condicionantes, esas características de ese contexto, de esta población, que nos permite, ¿no? Y ya lo comenta el compañero, pues con el celular, ¿sí? Yo también me preguntaba, bueno, tenemos celular, pero ¿y los datos? El uso de los datos, pero bueno, ya él lo comenta y lo resuelve muy bien, ¿no? Se necesita para bajar y después se puede utilizar sin la necesidad de estar conectados al internet. Pues excelente, ¿no? Muy bien, y por esa parte, pues muy bien. Y también el utilizarlo para cursos, para asignaturas también como estas, ¿no? En donde que él enseña, ¿no? Y bueno, pues mis observaciones serían también, porque vuelvo a escuchar la misma cuestión en torno a lo metodológico, no sé si tengan a los mismos asesores, esta cuestión de lo mixto,
la metodología mixta, un poquito como la otra presentación, la metodología mixta, la investigación-acción, ¿no? Lo cualitativo, vuelvo a escuchar un poco esto de conocer las percepciones. Entonces, como mucha semejanza en ese sentido de lo metodológico, y pues en ese sentido, pues mis observaciones, mis comentarios más bien, mis observaciones, sí, mis comentarios, pues van en el mismo sentido. Quizás revisar de manera personal, porque el trabajo de investigación, pues es de uno, ¿verdad? De manera personal, esa parte de la metodología. ¿Qué tanto sí estamos utilizando una investigación-acción? ¿Qué tanto sí estamos utilizando una metodología cualitativa, o que esto no se preste a confusión, que se diga en esta etapa, para esto, utilicé esta metodología y que se justifique, ¿no? Que se fundamente. Y para este otro momento del proceso de investigación, consideré más pertinente utilizar esta otra metodología, ¿sí? Pero para que no parezca como una revoltura, una serie de contradicciones, y lo mismo que le decía al compañero anterior, pues revisar si efectivamente estamos utilizando esa metodología o nada más aparece ahí como una etiqueta, ¿no? Porque pues, me lo sugirieron, porque pues se supone que tendríamos que hablar de lo cualitativo, ¿no? También serían esas, pues esas serían las observaciones, porque sí escucho casi, bueno, en términos de lo metodológico, sí, lo mixto, lo cualitativo y la investigación-acción. Ahí a lo mejor tendríamos que revisar qué es la investigación-acción. Ajá, como le decía el compañero, pues no solo porque yo soy también sujeto-objeto, ya es investigación-acción. No. Entonces ahí a lo mejor para tener claridad y poder precisar esas partes metodológicas, pues meternos a la lectura de esas metodologías que estamos nombrando, ¿no? Y pues es lo único que yo podría comentar, y pues felicitarte, maestro, por el esfuerzo que estás haciendo por implementar este tipo de herramientas, ¿no? El teléfono, que es de uso tan común, tan cotidiano, ¿no? Dicen, ya no podemos vivir sin él, es parte ya de nuestra vida prácticamente cotidiana, en cada instante de nuestra vida, y qué bueno que tú voltees a ver esta herramienta, pues para el aprendizaje, ¿no? Muy bien, y sobre todo en condiciones tan precarias, ¿no? En las que es nuestra situación educativa. Pues igual agradezco la oportunidad que me dieron para mirar este proyecto, para revisarlo y para poder hacer algunos comentarios. Gracias. Gracias, doctora. Con su participación damos por concluida la ronda de retroalimentaciones. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.